legalizar la eutanasia, como Pilar había dicho previo a la tanda, presentados tanto por el Frente Amplio como por el Partido Colorado. Estamos hablando de Ope Pasquet y también de Luis Galo. Son los que entienden en la materia en este asunto. Y de alguna manera se está buscando unificar estos proyectos y ya se ha comenzado a trabajar, ¿no? Sí. Ahora sí, Pilar. Gracias por estar aquí con nosotros. Realmente queremos abordar, sobre todo, bueno, más allá después nos contarán cómo ha sido el trabajo, ¿no? Pero los puntos centrales de esta unificación, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver que se espera para los próximos días en este proyecto de ley sobre regulación de la eutanasia? No sé quién empieza. Ope. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. La cuestión es la siguiente. Actualmente en el Uruguay, toda forma de ayudar a morir constituye delito. Es delito el llamado homicidio piadoso y es delito también la ayuda al suicidio. Eso determina que personas que están cursando la etapa terminal de una enfermedad incurable, irreversible, que saben que no tienen nada que esperar más allá de la muerte que se va a producir inexorablemente, o personas que están padeciendo una condición de salud que les hace sufrir, que les hace experimentar sufrimientos insoportables y que saben que esa situación, esa condición de salud además es incurable e irreversible, que no hay ninguna expectativa de mejora, por ejemplo, el cuadripléjico como consecuencia de un accidente. Esa gente hoy no tiene solución, tiene que sufrir hasta el final. Ayudada en ocasiones por los cuidados paliativos, que llegan a un porcentaje importante de la población, cerca del 60%, pero no llegan a todos. Y aún los que llegan, digo, no cubren todas las situaciones. Hay dolores que los cuidados paliativos no pueden atender, hay sufrimientos, hay angustias que no pueden atender. Y hay gente que aún, habiendo pasado por los cuidados paliativos, dice, bueno, yo no quiero seguir adelante con esto, no puedo más, quiero terminar acá. Y esa gente hoy no tiene solución. Lo que procuramos con esta iniciativa para legalizar la eutanasia, básicamente, es ofrecer esa posibilidad a la que libremente puedan acceder los adultos que estén en su sano juicio, que estén psíquicamente aptos para decir, mire, yo en esta situación en la que me encuentro, con médicos que me dicen que no hay solución para mí, lo que quiero es anticipar la muerte para no seguir sufriendo. Se trata de eso. Claro, pero una de las cuestiones que se había abordado era que no estaba desde una perspectiva de derechos. Digo porque hace unas semanas tuvo una de las activistas que estaba a favor de la eutanasia, pero en eso discrepaba. ¿Es este proyecto que están trabajando juntos apunta, tiene un matiz en ese sentido o apunta, tiene otro foco, digamos? Sí, los dos proyectos, tanto el del Partido Colorado como el del Frente Amplio, apuntan a la regularización, digamos, o a la habilitación de la eutanasia. En ese sentido, el proyecto del diputado Pasquet lo que apuntaba es a la descriminalización, digamos, del acto médico, la despenalización del acto médico, como un inicio para empezar el proyecto, a tratar el proyecto. En el otro sentido, el Frente Amplio lo que encaró el tema creando el derecho, ¿verdad? El derecho a la persona que está padeciendo sus sufrimientos, tener el derecho a decidir sobre su propia vida. Y en ese sentido, como los dos coincidíamos en el resultado final, es que entendimos que la unificación de los dos proyectos era válida, bueno, y es lo que hoy ya prácticamente ya lo tenemos terminado. O sea que por un lado va a haber artículos que hagan referencia a que protejan el accionar del médico y por otro lado creamos el derecho que tiene la persona a decidir sobre el fin de su vida. Quizás voy a pecar de inocente con la pregunta, pero no sé si decir constatado, si es la palabra adecuada, pero ¿hay casos de muerte asistida en los últimos tiempos? ¿Se ha dado? Bueno, ahí la cuestión está en el significado que se le da a la expresión muerte asistida. Hay gente que dice, bueno, que los cuidados paliativos son una forma de asistir a la persona que está en trance de morir. Lo asisten no para anticipar su muerte, sino para aliviar sus dolores, para acompañarlo psicológicamente en ese tránsito, tanto al paciente como a sus familiares.
Digo, todo eso está muy bien, pero nosotros no ponemos en discusión los cuidados paliativos, que nos parece que está muy bien. Lo que decimos es que no cubren todas las situaciones. Ahora, si la pregunta va por otro lado, si hay situaciones en las que se produce lo que nosotros llamamos eutanasia, sí. yo digo que sí, que es una realidad que existe desde siempre en el país, que se ha denominado de distinta manera. En otras épocas se decía fulano le dieron el cóctel. Claro. ¿Sí? Bueno, hoy no se habla más de cóctel, pero como se dice, bueno, lo van a sedar, los familiares que quieran pueden pasar a despedirse, en fin. Todo el mundo sabe que viene la muerte enseguida. Eso por la vía de los hechos se practica. No, hay quienes le dicen que eso no es eutanasia porque la intención no es producir la muerte ni anticiparla, que la intención es aliviar los dolores. Lo que pasa es que se sabe que en ese afán por aliviar el dolor se suministran calmantes, en fin, que pueden producir, y en muchos casos producen, la anticipación de la muerte. Y este proyecto, de alguna manera, lo que busca entonces es despejar todo tipo de suspicacias, que las cosas queden bien claras. Transparentar, regular legalmente y contemplar todas las personas involucradas, darle el derecho al paciente, como decía Luis recién, a decir, bueno, yo llegué hasta acá, quiero terminar con esto, y amparar al médico, porque actualmente en los casos de homicidio piadoso, por ejemplo, puede ocurrir que el juez decida no aplicar una pena, pero eso queda librado a la voluntad del juez, a la discreción del juez. Ahora, fíjese qué interesante. Los otros días escuchábamos en uno de los tantos foros y reuniones a las que hemos asistido por este tema al catedrático de Medicina Legal de la Facultad de Medicina, al doctor Hugo Rodríguez, que decía que en toda su trayectoria profesional, que es muy extensa y muy prestigiosa además, él había conocido solamente un caso de eutanasia, homicidio piadoso, tramitado judicialmente. Y él primero había creído que no había habido ninguno, hasta que un juez lo llamó por teléfono y dijo, pero ¿cómo, Hugo? ¿No te acordás que tuvimos un caso juntos? El único caso es la historia del Uruguay. ¿Eso qué significa? Que nunca hubo un procedimiento eutanásico en Uruguay, nunca jamás. Eso contraría lo que todos nosotros conocemos a través de la experiencia de vida, las situaciones que hemos conocido. Lo que eso significa es que en este caso, como en otras situaciones similares en otros temas, como la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, la sociedad mantiene una normativa que prohíbe y castiga y una realidad que va por aparte clandestinamente. Claro. Esa es la situación. ¿Qué garantías hay para las personas que pueden someterse a, o decidir terminar con su vida? Garantía, porque a veces, ¿quién decide? ¿Deciden los familiares? ¿Decide el médico? Es decir, eso, ¿y en qué casos? Porque me siento mal y quiero acogerme a la ley. Yo tengo algún matiz con respecto a que la eutanasia propiamente dicha no es una cosa que se practique ni se haga mucho. Lo que la gente entiende por eutanasia es aquel paciente que está sufriendo, que entra en coma, ¿verdad? Y que el entorno familiar, conjuntamente con el equipo médico, le piden, por favor, que le pongan fin a la vida, ¿verdad? Mediante los cuidados paliativos, que es la sedación paliativa. En mis años de médico, en 30 años de médico, a mí nunca un paciente vino a solicitarme la eutanasia propiamente dicha, porque la eutanasia es la voluntad del paciente, es intransferible esto. Es el paciente el que decide poner fin a su vida. Y por supuesto que debe haber. Pero para eso lo que tú preguntabas es que tenemos que darle las mayores garantías al paciente, ¿verdad? Al paciente y al equipo médico. Y de eso se trata el proyecto. Es de buscar todas las garantías, los pedidos, las solicitudes, ver si ese paciente ingresa dentro de la definición que nosotros redactamos en el artículo 2 del proyecto de ley, y habla exactamente de la definición, que como bien decía Ope, es enfermedades terminales, incurables, irreversibles, donde el sufrimiento se hace insoportable para la persona. Entonces ahí hay un procedimiento, digamos, que se tiene que llevar con las máximas garantías, ¿verdad? En donde 2 médicos van a tener que revisar al paciente, estar de acuerdo, digamos, y ahí hay un proceso que, bueno, cuando tengamos el proyecto definitivo lo conocerán, digo, paso a paso, pero ahí están todas las garantías para el paciente y para el médico, porque nosotros también hablamos de objeción de conciencia cuando estamos creando una prestación
del bien morir, digamos, para que persona muera con dignidad, es una obligatoriedad que le estamos dando a las instituciones de asistencia médica, tanto públicas como privadas. En el marco de la redacción de este proyecto, ¿se toca el tema edades? Porque uno asocia la muerte de alguna manera o con enfermedades para personas mayores. Pero ¿qué pasa con los jóvenes? Yo siempre digo que las condiciones para encarar este tema que corta transversalmente a la sociedad y que es muy delicado, hoy tenemos plena coincidencia en el espectro político, diría, importante, en que es para mayores de edad. ¿Tá? Sin ninguna duda. ¿Mayores de 18? Mayores de 18 años, sin ninguna duda. Ahí está. No queremos generar la expectativa de que después los menores... Hoy son los mayores. Claro. ¿Qué pasa o qué diferencia hay con el suicidio asistido? Acá es solo es eutanasia practicada en un centro de salud, corríjanme. Porque a veces hay como una confusión si es lo mismo o no. Acá estamos hablando de solo eutanasia, no suicidio asistido. El proyecto común sí. Vamos a presentar, yo creo que esta semana lo presentamos, se refiere exclusivamente a la eutanasia. El proyecto que habíamos presentado nosotros en el marzo del 2020 era eutanasia y suicidio asistido. Eutanasia es la acción de una persona, un médico en los proyectos que estamos considerando, que da muerte a otra a pedido de esta y con la finalidad de aliviar su sufrimiento. Es lo que el Código Penal llama homicidio piadoso. La asistencia al suicidio es el suministro a una persona de los elementos que necesita para poner fin a su propia vida. La acción la realiza la propia persona de cuya vida se trata. No es un tercero, no es el médico. Es la persona que ingiere, por ejemplo, una pastilla y con eso pone fin a su vida. La ayuda al suicidio está en suministrarle la pastilla para que lo haga. Se le dan opciones para que el paciente efectivamente tome la decisión o dé el paso de alguna manera. Claro, que así sucede, por ejemplo, en varios estados de los Estados Unidos de América que habilitan esa práctica, pero no la eutanasia. Lo mismo en Suiza, donde la eutanasia no está legalizada, pero la ayuda al suicidio sí, desde los años 40 del siglo pasado. Y esto se realiza pacíficamente, inclusive en algún momento en que se puso en tela de juicio, los suizos, que son muy de la democracia directa, sometieron a referéndum una ley que había allí sobre el tema y la población, porque hay un 80% de votos, mantuvo la ley que habilita la asistencia al suicidio. Ustedes que conocen el paño y hablábamos recién de la objeción de conciencia, ¿entienden que de habilitarse esta ley aparecerán muchos objetores de conciencia, profesionales objetores de conciencia, bueno, quizás por cuestiones filosóficas? En principio parecería que no. Digo, las encuestas que manejamos, que fueron realizadas por el Colegio Médico, por el Sindicato Médico del Uruguay, ahora salió publicada una el otro día también, digo, habla de un porcentaje altísimo de médicos que estarían dispuestos, digamos, a trabajar y legalizar la eutanasia, un 82%, y un 55% llevarían a cabo la eutanasia. Que es otra cosa, uno puede estar de acuerdo con legalizar la eutanasia, otra cosa es practicarlo. Parecería, y a nivel general, los guarismos son más o menos generales en la población general. Tenemos que saber que más o menos un 45% de las personas son católicas o sean religiosos. Acá la religión, si bien incide, tampoco es decisiva. Yo creo que hay un componente social muy importante que está reclamando esta ley. Y en ese sentido, no creemos que haya problemas como sí hubo con la interrupción voluntaria del embarazo, que hubieron departamentos donde durante un tiempo importante no había ginecólogos que practicaran la interrupción voluntaria. Claro. En este caso parecería que no va a ser así. Bien. Pero en todo caso subrayo lo que decía Luis recién. Acá no se le impone a nadie el deber de practicar la eutanasia. O sea, queda a salvo el juicio ético de cada médico, si la acepta o no la acepta, porque si no la acepta podrá oponer la objeción de conciencia, en su caso. En el proyecto nuestro no había ni siquiera necesidad de oponer la objeción de conciencia porque no se establecía ningún deber, quedaba todo librado a la voluntad de cada uno. Es importante porque el proyecto del Frente plantea
la derogación del artículo 46 del Código de Ética Médica, que dice que la eutanasia es contraria a la ética de la profesión. Nuestro proyecto no contenía esa previsión. El proyecto del Frente sí, nosotros aceptamos llevarlo en el proyecto común, y que quede bien claro que eso no significa retasear la libertad de cada médico para tomar una decisión. Lo que hacemos es eliminar una norma que prohibía la práctica de la eutanasia con carácter general, aún para aquellos que estuviesen dispuestos a hacerlo. Porque con esa norma que se conecta con la que permite que los tribunales de ética médica suspendan a alguien en el ejercicio de la profesión por violar los deberes éticos de la profesión, bueno, cualquiera que practicara la eutanasia quedaba expuesto a que por 10 años no lo dejaran practicar la medicina, o sea que nadie lo iba a hacer. Lo que se hace es eliminar la prohibición, pero se deja a salvo la libertad de cada médico para decidir si la practica o no. Claro, dos cuestiones. No se admite la voluntad anticipada, pregunto. No. ¿Qué pasa a una persona que está en coma? Entonces tampoco, ¿no? Tampoco. ¿Qué herramientas o se establece el método para terminar con la vida? En el proyecto. Usted ha hablado de una pastilla, por ejemplo, hoy. Pastillas. La técnica no. La técnica no. El tema de la reglamentación. La técnica es un tema de la reglamentación, que obviamente una vez aprobado el proyecto, el Ministerio de Salud Pública tendrá que y aparte de la reglamentación, digo, hay infinidad de literatura que dice cómo se practica la eutanasia, ¿no? Claro, claro. Ustedes hablaban que, bueno, según las encuestas que manejan previo a la presentación de estos dos proyectos, hay apoyo importante por parte de los sectores del sector, ¿no?, que involucran a la temática. ¿Qué pasa en el Parlamento? Y yo creo que es el reflejo. El Parlamento, yo siempre digo que es el reflejo de lo que piensa la sociedad. Si tenemos guarismo, como decíamos, muy importante, de un 80% de aprobación, en el Parlamento se refleja. Era impensado hace 15, 20 años hablar de estos temas en el Parlamento. Hoy tenemos, por suerte, creo que prácticamente todo el Partido Colorado. Aclaro que esto no es una cosa que se impone los partidos que mandaten a sus legisladores. Esto cada legislador tiene su libertad, pero lo que hemos conversado, que prácticamente el Partido Colorado, algún legislador capaz que tiene reparo, lo mismo que en el Frente Amplio, prácticamente toda la bancada del Frente Amplio, y algún legislador que puede tener alguna duda, ese día no ingresará su suplente. También sabemos que el Partido Independiente va a acompañar, obviamente, todo esto después que presentemos el proyecto y lo lean, y digo, son conversaciones que hemos tenido, y un conjunto de legisladores del Partido Nacional nos han manifestado que van a acompañar el proyecto porque están de acuerdo. Ahora, perdón, sobre esto que es bien importante, ¿no? Nosotros desde el principio dijimos, esto no es tema de partido, ni de sector, ni ideológico. Acá de última es una concepción filosófica de hasta dónde llega la libertad de cada uno, si comprende la posibilidad de disponer de la propia vida y de solicitar ayuda de terceros para disponer de ella, en qué circunstancias. Es un tema de esa naturaleza, esto no es de bandera política. En el Partido Colorado, varios presentamos el proyecto de marzo del 2020, otros compañeros no van a acompañar esto, están en todo su derecho, respetamos su posición, porque, insisto, no es tema de... En estas cuestiones no se puede imponer disciplina partidaria. Claro, claro. Me dio pie lo que decía Galo y también lo que dice Pasquet, porque mencionaron prácticamente todos los partidos que tienen representación parlamentaria, no así Cabildo Abierto. Bueno, he conversado con algún legislador de Cabildo Abierto y aparentemente es una decisión de partido. Ahí sí. Ahí creo que no hay libertad de acción. Ahí se aplicaría la disciplina partidaria. Con algún y ese legislador sector estaría no de acuerdo, pero aparentemente, digo, todo esto no. Hay una decisión del partido de votar no acompañar. Ahora, pero ¿cómo estamos de números? ¿El proyecto podría salir pese a que Cabildo no se sume? Sí. Ahí está. Con los votos del Frente Amplio, con los votos del Partido Colorado, que ya comprometieron los legisladores que lo van a acompañar, ya con eso alcanzaría. Si tenemos además el Partido Independiente y tenemos por lo menos 7, 8 legisladores del Partido Nacional, yo creo que estamos sobrados en cantidad de votos. Bien, yo por lo menos para el cierre, ¿va a haber alguna comisión o algo, o algún que regule o que siga los casos que se puedan presentar? Porque esto me imagino que debe tener una comunicación al Ministerio de Salud, pensando en, cuando me acuerdo cuando se debatía en Holanda, el miedo que había en los centros de adultos mayores y tal. Es decir, ¿va a haber una comisión que mire atentamente esto también? No. ¿O de denuncia obligatoria? Lo que prevemos
cosa es que cada muerte por eutanasia deba comunicarse al Ministerio de Salud Pública. El Ministerio estudiará los antecedentes de cada caso y en caso de que entienda que ha habido un apartamiento de la ley dispone que, es decir, el proyecto de ley en el que estamos trabajando dispone que deberá comunicarlo a la Fiscalía General de la Nación, porque si la Fiscalía entiende que hay algo que debe investigar, lo investigará. Pero se comunica al Ministerio de Salud Pública y el Ministerio seguramente dispondrá por la vía de la reglamentación qué unidad del Ministerio estudiará este tema, si constituye una comisión, en fin, eso será de resorte de la Administración. Estamos en el final y les pido brevemente, estamos en el marco de la rendición de cuentas. ¿Qué plazos tenemos para presentar este proyecto? Porque claro, todo el Parlamento está metido en la rendición ahora. Exacto. Pero ¿para cuándo podremos tener novedades a propósito pero de esto? nosotros cuando empezamos a trabajar nos pusimos metas, porque en estos temas hay que ponerse metas. La meta es presentar seguramente el lunes o martes de la semana que viene, darle estado parlamentario al proyecto que estamos trabajando. Obviamente ese proyecto va a ir a la Comisión de Salud y la idea es durante los meses de agosto, septiembre, estudiarlo en la comisión, hacer las modificaciones que haya que hacer, ¿verdad? Y fin de septiembre o octubre aprobar el proyecto. Bien, perfecto. Antes de fin de año tenemos este proyecto. Luis Galo, Ope Pasquet, les queremos agradecer estos minutos para Ciudad Viva aquí en TV Ciudad y además felicitarlo por la madurez política. Esto de estar en veredas opuestas a nivel político partidario no significa que no se puede trabajar en conjunto, ¿no? Así que felicitaciones también. Y un tema súper sensible. Gracias. Gracias. Bien, nosotros ahora nos vamos rápidamente.